Bueno, pues damos por abierta la noche de las ideas y vamos a empezar con la primera conferencia con Julie Paris. Julie es investigadora en sociología política en el CNRS, especializada en las trayectorias militantes y las ciencias sociales de la infancia. Su tesis, publicada en 2014, desvela varias unidades de generación del 68 y cuestiona la herencia política en la familia. Sin más, le cedo la palabra a Julie. Merci d'être ici. Gracias por la invitación. Y bueno, le voy a hablar de mi trabajo de tesis y como me gusta mucho hablar en español, voy a hablar bastante en español, pero también un poquito en francés. En el cartel hecho en mayo del 68 en Francia, que ven en la pantalla, está escrito: la imaginación toma el poder. Hay que empezar diciendo que en Francia, durante los meses de mayo y junio del 68, el país experimentó la mayor huelga general del siglo XX, con casi 10 millones de trabajadores en huelga. Así que fueron acontecimientos mayores, una crisis política importante de la cual el lado de los trabajadores se olvida con demasiada frecuencia para retener solo el movimiento estudiantil. Et si l'idée de mettre l'imagination au pouvoir vient davantage des étudiants, l'ampleur du mouvement et la libération de l'imagination doivent être reliées à la crise générale et à la grève générale. Je continue ou non, pas quand tu voilà. Vale, oui. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? En espagnol. C'était un piège. Una pruebecilla. Sí, j'ai dit que pero si quieren lo hago en español. Si l'idée de mettre l'imagination au pouvoir vient davantage des étudiants, en fait, l'ampleur du mouvement de libération de l'imagination doit être reliée à la grève générale et donc au mouvement ouvrier. D'accord. Ok, la hago en español. Es muy largo. No, sí, decía que si la idea de poner la imaginación al poder viene de los estudiantes, esa liberación de la imaginación creo que tiene que estar vinculado a la huelga general. En efecto, la huelga general causa una suspensión del tiempo ordinario, ¿no? Un momento crítico, diría Pierre Bourdieu, en Francia, el sociólogo, en el que todo lo que normalmente es obvio, ahora con la crisis se cuestiona súbitamente. En esta suspensión de las relaciones sociales ordinarias que conduce, y es esta suspensión que conduce a la liberación de las emociones y los sentimientos de euforia tan ampliamente compartidos. También es esta suspensión del tiempo ordinario, de todo lo rutinario, lo que provoca este sentimiento de liberación, de fiesta, esta sensación experimentada de todo se vuelve posible. Es como, no sé si lo conocen aquí, es el famoso cómic de esa época que se llama L'An 01, el año 01 de GB, que empieza con: dejamos todo, pensamos y no es triste. Y finalmente, esta suspensión del tiempo ordinario da lugar a la sensación de s'approprier, de apoderarse de su propia vida y de la sensación de convertirse en actor de su vida y más ampliamente actor de la historia con una H grande, ¿no? El presente y el futuro ya no son simplemente la reconducción del pasado, todo se vuelve posible, temporalmente al menos. Y esta es la razón por la cual florecen sobre las paredes una multitud de eslóganes y graffiti creativos, apelando a la imaginación, desafiando el orden establecido y todo lo que representa un pasado considerado como viejo, reaccionario, desactualizado. Y si puedes poner aquí, hay muchos eslóganes, pero les voy a leer con la segunda. Son eslóganes del mayo 68, como corre camarada, el viejo mundo está detrás de ti, está prohibido prohibir, que me imagino que conocen,
y toma tus deseos como realidades, gozan sin obstáculos. Hay otra después, que también estaba escrito en este cartel de toma la imaginación toma el poder. Uno que puse porque estaba en el cartel, pero también habla de los sociólogos. Cuando el último de los sociólogos haya sido estrangulado con las agallas, del último burócrata todavía tendremos problemas. Y al final, también en este cartel, había no queremos un mundo donde la garantía de no morir de hambre se intercambie contra la garantía de morir de aburrimiento. Eso como introducción, pero ¿quiénes son los que en la segunda mitad de la década de 1960 quisieron poner la imaginación al poder? Es decir, no aceptar el orden social y político existente y tratar de subvertirlo. En mi tesis de sociología política sobre las consecuencias biográficas del activismo en mayo 68, trabajé con casi 200 familias en las cuales los padres participaron en los acontecimientos y que han matriculado a sus hijos en 2 escuelas públicas pero experimentales. Y entonces con ellos, con esos más de 268 digamos, volví a las orígenes de su militantismo, de dónde vienen y por qué quisieron poner la imaginación al poder. Y la encuesta, a ver si hay otras. Esos son también algunos eslóganes que florecieron en París en el 68. Sean realistas, pregunten lo imposible. Después, aquí está en la Sorbonne. Tomo mis deseos de realidad porque creo en la realidad de mis deseos. Aquí es el libro que salió de mi tesis y que este año lo traducieron en inglés, que va a salir en mayo, creo, en inglés. Pero pasamos. Sí. Ahora, ¿de dónde vienen? Con mi encuesta empírica me permitió destacar 4 matrices principales de compromiso en el mayo de 68. Un primer grupo incluye los encuestados cuya conciencia política se estructuró dentro de su familia según el modelo de una transmisión familiar de la militancia. Y parece clásico, pero a diferencia de las interpretaciones psicoanalíticas que ven en el mayo 68 una rebelión de jóvenes burgueses en contra de sus padres, el estudio empírico proporciona evidencia, al contrario, de la importancia de las transmisiones adentro de la familia. Políticas, especialmente comunistas, hijos de militantes del Partido Comunista, pero también transmisiones, y eso no se conoce muy bien, transmisiones religiosas. Y este es el segundo grupo de mis encuestados, les enquêtés. Les enquêtés, la thèse, crecieron en familias cristianas y sus primeros compromisos fueron religiosos. Expongo en el libro, pero aquí no tengo tiempo, pero este esquema de la politización de los compromisos religiosos de ellos que pasaron por el movimiento Scout y por las organizaciones religiosas juveniles, que me imagino que también tenían aquí en Francia, son las JAC, Jeunesse Agricole Catholique, Jeunesse Ouvrière Chrétienne y Jeunesse Étudiante Chrétienne. Y ellos convirtieron sus compromisos religiosos en la participación política, especialmente en los 60 a través del antiimperialismo, la lucha contra la guerra de Argelia y después contra la guerra del Vietnam. Eso es para las 2 primeras. Por otra parte, las interpretaciones de los acontecimientos que han prevalecido en Francia durante mucho tiempo atribuyen el origen del mayo 68 a la movilidad social descendente de los estudiantes que serían de origen burgués, y como había una crisis de las oportunidades, de las perspectivas académicas, entonces esas interpretaciones dijeron que como estaban de clase,
serían frustrados y serían revolucionarios, ¿no? Pero aquí también, cuando uno hace una encuesta empírica, la encuesta contribuye a una refutación de esta explicación por la movilidad descendente. Y yo muestro al revés un perfil simétricamente opuesto, que combina la movilidad social ascendente y la participación política en el mayo del 68. Ellos son personas que vienen en su mayoría de familias pobres y que fueron los primeros en sus familias en obtener el baccalaureat, no sé cómo se llama. El bachillerato. El bachillerato, y ir en la universidad, hacer estudios superiores. Y para esos les llamé intelectuales de primera generación. La politización está intrínsecamente ligada a su movilidad social ascendente y a su posición así de outsider intermediaria que conlleva. Vis-à-vis del sistema escolar y universitario. Son de hecho excepciones que van a denunciar la regla de la reproducción social de las desigualdades por la escuela. Y su posición externa de outsiders les predispone a una revuelta, una rebelión contra el orden escolar universitario y pronto contra el orden social en su globalidad. La última matriz es más específica a los estudiantes y a las mujeres jóvenes que viven situación de desfase. Lo que usted leyó me hizo mucho pensar a esa matriz, más que todo de estudiantes femeninas que ya no soporten el desfase cada vez más insostenible entre su condición de estudiante o de mujeres y sus aspiraciones. Creo que puse una... Un cartel. Ese cartel muy famoso es que los jóvenes no tenían poder de hablar, ¿no? Y creo que puse otra, así, para simbolizar de esas mujeres que preguntan cuándo eso va a cambiar, ¿no? Aquí, en esta última población, es una rebelión contra el orden moral, escolar, familiar, matrimonial, que se politiza con los acontecimientos del mayo 68. Son más jóvenes. Los otros se habían politizado con la guerra del Vietnam o con la guerra de Argelia. Y bueno, esa parte, rápidamente para describirle de dónde vienen, era para mostrarle que no fue toda la población francesa que tuvo interés en poner la imaginación al poder. Y sí, basta recordar el maremoto en las elecciones de junio. Creo que puse algo después. No, después. Después. Sí, aquí tienes los resultados de las elecciones de junio por el derecho y el conservadurismo y que ganaron largamente. Ampliamente. Pero algunas fracciones de la población francesa tenían ese interés en poner la imaginación al poder y ellos no se adhirieron al poder establecido por las diferentes razones que mencioné antes. Y ahora tengo la transición en francés. Après avoir décrit le moment critique, Después de describir el momento crítico, propice à la libération de la parole, propicio para la liberación de la palabra, et au renversement de toutes les hiérarchies et de la mise au pouvoir de l'imagination, vale, y al dar la vuelta a todas las jerarquías y a la puesta en poder de la imaginación, je vais maintenant d'un dernier temps voy por última parte, poser la question des effets à moyen et long terme vale, poner la cuestión sobre los efectos en largo y a corto y a largo plazo de cet appel à mettre l'imagination au pouvoir. de esta llamada para poner la imaginación al poder. Ok, alors, comme c'est pas moi qui ai le PowerPoint, non, era antes. Problemas técnicos. Je voudrais juste inviter les personnes qui sont assises par terre, il y a plein de places de ce côté-là, donc si vous voulez bien venir passer et à vous asseour parce que les pauvres dans le couloir sur les marches.
disponibles en la otra zona por si alguien no puede ver bien. Esa sensación experimentada durante los acontecimientos de mayo y junio 68, del todo se vuelve posible, tiene efectos muy reales, especialmente en términos de apertura de lo pensable, de producción de nuevas aspiraciones para los que participaron. Pero una vez que la situación de crisis está terminada, sus varias aspiraciones a cambiar con imaginación la vida no encontraron necesariamente las condiciones de su aplicación. El mundo social se referme et on revient à une conjoncture routinière. Y vuelve. Rutinaria. Este muy famoso cartel dice retour à la normale. C'est que ici avec les moutons que vous voyez, c'est le symbole du retour à une routine où on ne remet plus rien en question. Hace una imagen. Sans réfléchir. Evoca una imagen de vuelta a la rutina con todos los corderos dirigiéndose a su meta. Et donc les moutons ici, ils symbolisent la masse des électeurs qui votèrent dès le mois de juin 68 pour un retour à l'ordre. Los corderos representan la masa de votantes de mayo del 68 que votaron en masa para una vuelta al orden. Pero no todos han vuelto a la normalidad. ¿Y qué sucede con sus aspiraciones de poner la imaginación al poder? Yo dije que hay aspiraciones nuevas, pero hay una separación de la producción de las aspiraciones y de los medios para alcanzarlas. Hay aspiraciones, pero los medios para alcanzarlas no están, así que suscita aspiraciones decepcionadas y que van a suscitar diversas respuestas y estrategias para hacer frente a esa doble necesidad de reclasificarse, entrar de nuevo en la sociedad después de meses o años para unos de militantismo activo para cambiar el orden social. Y entonces la doble necesidad de reclasificarse, pero perpetuando una identidad política pasada. Entonces, aquí ves las diferentes respuestas. Arriba, los que no encontraron ninguna forma de mantener su integridad, muchos, se suicidaron. Esas aspiraciones decepcionadas también están al origen de diversas formas de fuite individual. Huida individual. Que pasan por las depresiones, evasiones que pueden tomar la forma con drogas o con viajes, el famoso Katmandú, por ejemplo. Así que para ellos ponen de una manera la imaginación al poder por la evasión. Los otros después, más abajo, después de tratar de poner la imaginación al poder político, buscaron diferentes maneras de poner la imaginación al poder en sus propias vidas. Y eso tomó varias formas que dependieron del género. Hay muchas diferencias para las mujeres, los efectos de los acontecimientos fueron diferentes para las mujeres y los hombres, de su edad, muy importante, de los recursos políticos que tenían antes del 68, de si eran estudiantes o trabajadores en 1968, etc. Todo eso, si tienen preguntas, puedo decir más precisamente, pero aquí no voy a decir en general. Así que algunos importaron sus militantismo en la esfera profesional y ça a donné lieu à un mouvement de critique des professions. Eso dio lugar a un movimiento de crítica de las profesiones. À la création de sections syndicales. A la creación de secciones sindicales. La remise en cause des rapports hiérarchiques et la redéfinition des pratiques professionnelles. La puesta en cuestión de las relaciones jerárquicas.
et une réflexion sur les pratiques pédagogiques, notamment, on peut parler ici, pour les enseignants du primaire, du secondaire et à l'université. Una reflexión sobre las enseñanzas pedagógicas en todos los niveles. Ici, des professions peu codifiées comme le secteur social, l'animation. Las profesiones poco codificadas como el sector de la animación, Sí, et sociocultural, sociocultural, et du journalisme, del periodismo, también de la recherche en sciences sociales, también de la investigación en ciencias sociales, sont redéfinis se redefinen avec l'importation de dispositions militantes dans la sphère professionnelle. con la importación de las disposiciones militantes en la esfera profesional. Así que, bueno, esos son los que importaron su militantismo en la práctica profesional. Otros se convirtieron hicieron de la política su lavoro, no, ça c'est en italien, su trabajo. Y se convirtieron en sindicalistas profesionales o les permanents d'organisation politique. Los permanentes de organizaciones políticas, D'extrême gauche notamment. sobre todo de extrema izquierda. De todo eso en el libro doy trayectorias individuales con mucho más detalles, pero aquí con los 20 minutos que tenía no podía ir en estos más precisamente. Después de los que importaron su militantismo y la imaginación al poder en su vida profesional, también hay los que à défaut d'avoir changé la vie, ont changé leur vie. Que sin cambiar, a falta de haber cambiado sus vidas, No, a falta de cambiar la vida, cambiaron su propia vida. Et ici, ce sont les utopies communautaires qui se développent, c'est tout le mouvement des utopies communautaires qui se développe dans les années 70. Aquí se desarrollaron las utopías comunitarias. Sí, viste, allá con el retorno a la tierra, no sé si eso sucedió también aquí, los que quitaron su vida en las ciudades y su trabajo y que se fueron a criar cabras, por ejemplo. Que es mi ejemplo, le voy a decir después, que eso es lo que hicieron mis padres. Pero utopias también pedagógicas, la vie en communauté. La vida en comunidad. Ajá. Ici, para esos, la imaginación está en el poder de la vida cotidiana, donde están inventadas, experimentadas nuevas maneras de vivir, donde les roles de parents, los roles de los padres, papeles de padres, de conjoints, de cónyuge y de hijos también están redefinidos en comunidades, microsociedades contraculturales. La idea aquí es que la familia y la escuela son las principales instituciones que participan a la reproducción del orden social establecido, del orden burgués, que combatieron y que ellos piensan que para combatir hay que atacarse a esas instituciones del cotidiano y experimentar nuevas configuraciones familiares, les normes de parenté. Las normas de parentesco, nuevas normas educativas, nuevas normas de género y cambiar las relaciones entre hombres y mujeres. Creo que puse algo después. Sí, eso es en la Sorbonne en 1968 y habla de ese grupo. Quienes hablan de revolución sin querer cambiar la vida cotidiana tienen en la boca un cadáver. Es un poco l'utopie de l'homme nouveau. La utopía del nuevo hombre. Comme les kibbutz, avec l'idée qu'en prenant les choses à la racine dès le plus jeune âge, on pourra créer des hommes nouveaux et un monde meilleur. La idea de cambiar las cosas desde raíz, podremos crear hombres mejores. Y eso es el caso de mis padres. Yo nací en el 1900, eso es mi mamá, 80, en una finca en el sur de Francia.
donde mis padres se mudaron a criar cabras en 1974, como los neorurales que experimentaron en esa época lo que llamamos le retour à la terre. Y la vuelta a la tierra. Como otros, mis padres quitaron sus trabajos, eran ingenieros agrícolas, para convertirse en agricultores. Y esta ruptura fue definitiva en su caso, porque también hay muchos que fueron a criar cabras, pero después de 3 o 4 o algunos meses volvieron a su vida de antes, pero ellos, mis padres, sí se quedaron y todavía están en su finca. Así que esa ruptura tuvo un efecto sobre la segunda generación, la de mi hermano y yo. Así que, en forma de conclusión, aquí soy yo, pero soy a la derecha. Siempre hay personas que piensan que como el otro tiene pelo más largo, pero que él era un varón. Y yo, me imagino que, bueno, una hija tenía que tener el pelo corto y estoy vestida así como, no sé cómo, pero como querían. Y para terminar, tenía una última diapositiva para decir que, bueno, fue un placer venir aquí a hablar de eso y que ahora es de nuestra responsabilidad a todos los hijos o los de esa generación, pero los hijos, las hijas y después también nuestros hijos y hijas, de poner la imaginación al poder para hacer vivir ese espíritu del Mayo 68, y porque eso que denunciaron en 68 creo que no cambió tanto. Queremos de una vida que está llenada con nada más que el auto, la tele, el trabajo y el consumo. Creo que parece muy actual esas ideas, y no es el año 2018, no hay que conmemorar, porque conmemorar es un poquito morir, ¿no? Y es como fijar un pasado. Yo creo que todas esas ideas no están ganadas y que hay que luchar cada día. Por ejemplo, para los derechos de las mujeres, ya vimos en los últimos meses que c'est pas gagné. Entonces es nuestro trabajo colectivo de continuar de una forma o de otra. Gracias. Muy bien. Ahora, como lo anuncié en la introducción, lo importante es poder mutualizar las ideas y que podáis intervenir, y tal vez tenéis preguntas o queréis compartir una experiencia o algo similar. Entonces, en cuyo caso solo tenéis que levantar la mano y ya pues hablar realmente. ¿Alguien tiene algo que preguntar? Para que entienda. Yo traduciré al francés sin problema. Bueno, pues igual hay uno, sí. ¿El libro se va a traducir al español? Est-ce que ton livre est traduit en espagnol? Tu as pris 200 d'études. Il n'y a pas une base statistique plus large. Sí, bueno, no sé si me gustaría que sea traducido en español, porque también me fui a presentarle en Sudamérica, en Colombia, hace unos meses, pero todavía no hay proyecto de traducir. Y para traducirle en inglés fue mucho tiempo y muchísimo dinero, porque no pude traducir yo. Pero bueno, no sé, espero que un día se van a traducirlo en español. Sobre la metodología, sí, hablé rápido, pero creo que tengo para decirlo más. Tengo otros. Más abajo tenía otros. Bueno, no, voy a decirle así. Hice sobre los 200 familias, trabajé de manera calitativa y cuantitativa. Hice un cuestionario para los ex 68eros que mandé por el correo, y me volvieron
lo mandé a más de 668 euros que busqué en toda la Francia durante 2 años, porque entré, como lo expliqué, pero muy rápido, entré en mi terreno de investigación por la segunda generación, por esas escuelas experimentales donde estaban matriculados sus hijos. Entonces yo empecé como ese trabajo de detectivo, que fui en las escuelas y nada más tenía los registros de los exalumnos. Y después tenía que buscarles en toda la Francia, y cuando tenían nombre raro era fácil, pero cuando se llamaban, no sé cómo, aquí sería María Martínez, no sé, era muy difícil, pero creo que pasé como más de 3.000 teléfonos, de teléfono. Llamadas. Y bueno, pude enviar más de 600 cuestionarios y me volvieron 352. Entonces, y también tenía un cuestionario para los hijos. Esos cuestionarios estaban muy largos porque tenía preguntas sobre toda su trayectoria. Desde el origen social, por supuesto, el trabajo de sus padres, la socialización familiar, religiosa, política, ¿verdad? Lo que hicieron durante el 68 y hasta ahora, que la investigación la hice entre 2003 y 2007. Con eso hice estadísticas, que me gusta mucho presentar, pero aquí con artistas y todo, cuando presento mi estadística, no es muy, c'est pas très marrant, y ça fait peur, pero les tengo aquí si quieres. Hice análisis factorial para mostrar lo que rápidamente presenté aquí. Y al mismo tiempo hice entrevistas, relatos de vidas con 89 personas. No podía hacerla con todos porque entrevistas que duraron entre 1 hora y media y 2 días, porque esa población habla mucho, que para los estudiantes de sociología es bien, pero también es un poco difícil, porque ya saben que en sociología tenemos que deconstruir los relatos de vida, porque todos nosotros, cuando nos preguntamos su vida, ponemos una coherencia que realmente no existe, ¿no? Pero con ellos, con los padres, muchos pasaron por la psicoanálisis, entonces que ya tenían una idea de su vida que tenía que deconstruir. Y así que en el libro cada vez intento objetivar con las estadísticas, pero mostrar cómo se pasó más cualitativamente en la vida y cómo es la participación en esos acontecimientos del 68 pudo tener efectos en la vida cotidiana, en la vida profesional, todo eso. Pero nunca digo que trabaje sobre todos los 68eros, porque no existe estadísticas sobre todos, y normalmente cuando presento mi trabajo en un lugar más académico, empiezo así, es que al principio de mi tesis, con mi director de tesis, se pose la cuestión. Nos preguntamos qué muestra, el corpus, con qué muestra iba a trabajar, pero no hay who's-who de los 68eros, ¿no? Ese sería un... ¿y a des who's-who ici? No. ¿Quién es quién? Il n'y a pas des annuaires d'anciens 68 ans. No hay anuarios de los 68eros. Entonces tuve diferentes ideas. Primeramente quería partir de organización política. Partir desde las organizaciones políticas. Activas en los 68, por ejemplo. Ir en los archivos y, por ejemplo, ver las listas de quién eran miembros de la Juventud Comunista Revolucionaria, por ejemplo, los trotskistas, o el movimiento del 22 de marzo en Francia, que fue muy importante. Pero si había entrado en el terreno de investigación así, j'aurais laissé de côté. ¿Habría dejado de lado? Hubiera dejado de lado todos los que participaron a esos acontecimientos sin tener una carta política, que creo que era la mayoría. Y por eso, también sabía que no quería trabajar sobre los líderes, que ellos ya
había trabajo sobre ellos y ellos no son representativos de esa generación. Y también eso era un objetivo de la tesis. Un objetivo de la tesis. Un objetivo de la tesis era hacer una contrahistoria del mayo 68, trabajando con los 68eros ordinarios, anónimos, que no habían escrito sobre su vida y reconstruido, porque ellos, hay algunos muy conocidos que estoy segura que conocen, como Daniel Cohn-Bendit, por ejemplo, o Serge July, y ellos escribieron sobre esa generación, pero hicieron como si todos tenían su propia trayectoria que no está representativa. Por eso sabía que no quería trabajar sobre los líderes, no quería trabajar solamente sobre los estudiantes y no quería trabajar solamente sobre los parisianos. Y por eso entrar por la segunda generación y por esas escuelas, una en París, pero una en Nantes, era una manera de contornar estos obstáculos. Pero claro que también entrar por esas escuelas hace que mi muestra no es representativa tampoco, y je défends pas qu'elle soit représentative, y hay una No defiendo que sea representativa. Pardon. Hay una sobrerepresentación de los que impartieron en su vida cotidiana, la familia y la escuela, su activismo. Y por supuesto, porque como entraba por escuelas experimentales que participaron en este movimiento de crítica general de las relaciones de dominación, para decirle rápido, pero también, como esas escuelas eran escuelas públicas, también eran escuelas de quartier, de barrio, así que también había familias que pusieron sus hijos en estas escuelas sin saber que eran experimentales. Y eso es muy importante y muy interesante, porque después puedo comparar los destinos. ¿Alguien más? Bueno, pues yo para cerrar ese momento contigo, Julie, a mí sí que me gustaría traer esas preguntas al día de hoy. Y bueno, hablas del tiempo suspendido de mayo 68, que permitió poner, entre comillas, la imaginación al poder. ¿Crees que sería factible, je vais te traduire, pensar en una revolución similar hoy en día en nuestra sociedad? Voy a hacer mi socióloga chagrine. Triste. Claro que me gustaría decir que sí, en mayo 2018 vamos a hacer de nuevo la revolución, y empiezo con lo positivo. La verdad que en Francia ahora, no sé en España, en Francia ahora hay un movimiento en las universidades, porque el presidente Emmanuel Macron quiere imponer la selección para entrar en la universidad, que no hay selección. Y en la historia de la universidad en Francia, la idea de una selección al entrar en la universidad sería un gran changement. Un gran cambio. Así que ahora sí, en algunas universidades hay un movimiento que está creciendo. Pero no creo que es comparable. Para contestar a su pregunta, por muchas razones. En los años 60 no había o había poco chômage. Paro. Y las condiciones socioeconómicas no son comparables para nada. Ahora, paro. Hay mucho paro. Y el trabajo está eclaté. Despachado. El sindicalismo es muy difícil cuando unos trabajan de interino. Así que hay que siempre que pensar que no son las ideas. Yo aquí tenía que hablar de la imaginación al poder, pero creo que hay que, de una manera un poquito marxista, pero hay que ver las condiciones socioeconómicas. Y esa primera diferencia. Otra diferencia muy importante es que en los años 60 había una politización de la juventud muy amplia. Había con la guerra de Argelia y después con la guerra de Vietnam, pas seulement à l'université, aussi les lycéens.
No únicamente la universidad, sino también el instituto. Ils étaient très politisés, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Estaban muy politizados fuera de un lado o de otro. Au lycée, il me raconte dans ma thèse qu'ils se battaient les antifascistes contre les fascistes. Dès le lycée, tout le monde devait prendre un camp. Desde el instituto llegaban a pegarse entre ellos por sus ideas, desde los antifascistas contra los otros. Tenían que Y tomar un bueno, bando. eso no lo veo en Francia ahora, ¿no? Así que no hay la misma valorización del compromiso político ahora que en los 60. Otra cosa muy importante para contestar es que también yo hablé de esos que se politizaron con las organizaciones de juventud religiosa, que fueron los católicos de izquierda, ¿no? Que se politizaron así. Esas organizaciones religiosas de juventud casi ya no existen. Y también es el papel que tenía el Partido Comunista en Francia con todos les associations satélites d'encadrement de la jeunesse, toutes les associations qui étaient liées au Parti communiste. Todas aquellas asociaciones que estaban ligadas al Partido Comunista. Oui, qui n'étaient pas forcément politiques, ça pouvait être le foot, la culture. Que no tenían por qué estar ligadas a la política, podían ser actividades como el fútbol. Y esas ya no existen. Así que, pues, hay ese momento de mayo y junio, y por eso quería volver antes, para mostrar las condiciones que han rendu posible ces événements. Que permitieron que estos eventos fueran posibles. Y me parece que no existen ahora. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes.